insulinoresistencia previamente diagnosticada. Y además tener antecedentes de recién nacidos de alto peso. Alto peso nosotros acá nos referiríamos a los que son más de 4 kilos. La OMS también recomienda que hay que practicar un test para descartar la diabetes gestacional en toda embarazada que tenga alguno de estos factores de riesgos. ¿Y cuándo? Bueno, lo primero es en el primer control que tengan los obstetras con la embarazada y primordialmente tiene que ser entre las 24 y 28 semanas de gestación para prevenir todo lo que vamos a ir contando. Hay un estudio que se hizo en 9 países en el 2000 y 2005, que se estudiaron 25.505 embarazadas con riesgo de tener hiperglucemia, que se llamó hiperglucemia y los riesgos de tener efectos adversos. Y acá demostró que hay una asociación real entre lo que sería el aumento de la hiperglucemia materna y el riesgo prenatal. Lo que tomaron son diferentes variables, son madres más de 29 años, con una semana de 24 a 32 semanas de gestación, y tomaron un montón de variables en el niño, como la edad gestacional, si fue parto cesárea, si hicieron hipoglucemias neonatales, si fueron presentil más de 90 el peso, que sería más de 4 kilos, y después variables secundarias como si fueron pretérminos o la necesidad de cuidados intensivos neonatales y si tuvieron preeclampsias maternas. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos ¿por qué se hace esto, ¿no? ¿Por qué se genera este efecto? Entonces, lo primero y principal tenemos que saber que todo embarazo normalmente cursa con un estado diabetogénico, que se caracteriza por esto, por un aumento progresivo de todo lo que sería una resistencia de la insulina, principalmente a partir de la segunda semana de gestación, más que nada en el tercer trimestre. Esto se debe por la acción de un montón de hormonas que están relacionadas con el embarazo y son hormonas placentarias como el lactógeno placentario humano o los estrógenos, la progesterona o la prolactina, y además por el aumento de la adiposidad materna. Normalmente lo que hace el cuerpo de la madre es aumentar la producción de insulina de las células pancreáticas para llegar a un equilibrio de los valores normales de glucemia. Pero llega un momento que esta secreción es inadecuada y empieza a tener valores aumentados de glucemia. Y esto lo que genera es un ambiente metabólico anormal y exponer al feto a llevar a efectos adversos. Entonces, esto es para tener una idea que en la mamá cuando va a la consulta obstétrica lo que tienen que hacer es hacerle una glucemia en ayunas, y ahí se dividen dos grandes grupos, las mamás que tienen más de 100 miligramos decilitro, que se le debe repetir una glucemia y citar a los 7 días, y ahí se le hace otra prueba. Si esta tiene más de 100 miligramos decilitro, ya se lo cataloga como una diabetes. Si es menos de las 20 semanas, ya es una diabetes pregestacional, que ahí puede ser tipo 1, tipo 2, o más de 20 semanas, que puede ser una diabetes gestacional. La mamá se la controla después de 3 días de dieta y de controles glucémicos, y ahí se puede hacer ambulatorio o internada, y ahí se evalúa la necesidad de alguna terapéutica más allá de la dieta si requiere insulina. Y después a las mamás que están con un índice de glucemia menor a 100, se le va a hacer una prueba de tolerancia a la glucosa, que ahí también nos va a decir si tiene bajo riesgo de tener diabetes o ya la podemos catalogar como diabetes. De estas mamás que dijimos que tienen la diabetes, vamos a ver que un 10 a un 12% de las madres requieren insulina. Lo que hay que rescatar es que la insulina en sí, esa insulina que nosotros le vamos a dar exógena al bebé, no le va a hacer efecto porque no pasa por la placenta, pero lo que le va a hacer efecto al bebé es la mala regulación que la mamá tuvo previamente antes de recibir esta terapéutica, que es lo que va a generar ese ambiente propicio a los factores los efectos adversos al niño.
Entonces, lo importante es que tener eso, una optimización de todo lo que sería el control diabéticos antes y durante el embarazo y minimizar todos los riesgos para esta mamá embarazada y su bebé. Y así poder reducir al mínimo todos los riesgos que pueden llegar a tener estos recién nacidos. Bueno, ahora vamos a enfocarnos un poco más en las complicaciones que pueden llegar a tener los niños que se crecen y se desarrollan en este embarazo en particular. Entonces, si querés pasar, Vale. Desde el que es feto, o sea, desde su formación, las complicaciones durante el parto, en un neonato en sus primeras horas de vida y a largo plazo. Bueno, cuando la madre presenta hiperglucemias, lo que primero tenemos que pensar es que puede llegar a tener una vasculopatía en su placentación, por eso generar retraso del crecimiento intrauterino. Por otro lado, este estado hiperglucémico va a pasar por la placenta y va a generar que el feto presente hiperglucemias. Estas hiperglucemias presentes desde el inicio de la gestación hasta las primeras 6 o 8 semanas, donde sabemos que se produce la organogénesis, es decir, la formación de los órganos y las migraciones celulares. Entonces, en esta etapa es donde podemos encontrar malformaciones congénitas. Por otro lado, este estado de hiperglucemia fetal va a desencadenar que el páncreas inmaduro del feto se le dificulte regular esta glucemia. Entonces genera un estado de hiperinsulinismo como consecuencia crónico. Este estado de hiperinsulinismo crónico va a generar, va a traer muchas consecuencias. Por un lado, va a disminuir la producción y la secreción de surfactante, porque inactiva proteínas y fosfolípidos que componen el surfactante, por lo tanto vamos a tener un riesgo aumentado de síndrome de estrés respiratorio, incluso en los niños de término, porque no está relacionado con la inmadurez, sino con esto que acabamos de mencionar, con la inactivación de los componentes del surfactante. Por otro lado, vamos a tener, por el hiperinsulinismo crónico, un aumento del metabolismo y por lo tanto un aumento del consumo de oxígeno que puede generar asfixia fetal e incluso la muerte. Y a su vez este estado de aumento de consumo de oxígeno va a generar como mecanismo de defensa en este feto aumento de la masa eritrocitaria, o sea, policitemia, para compensar esa hipoxia. Esta policitemia lo que nos puede generar es un aumento de la hiperbilirrubinemia, por aumento de la ruptura de los glóbulos rojos, y por otro lado genera por sí sola hiperviscosidad sanguínea, y esta hiperviscosidad un estado protrombótico que puede generar trombosis de la vena renal. Por otro lado, el hiperinsulinismo por sí genera exceso de crecimiento fetal, y podemos tener con esto, por un lado, visceromegalias, y haciendo hincapié en lo cardiológico, podemos tener hipertrofia del tabique ventricular, y por otro lado, macrosomías fetales, que por un lado están relacionadas con el aumento de la cesárea, del nacimiento por cesárea, por desproporción fetopélvica, y por otro lado, en un embarazo que esté mal controlado, o esto no se tenga en cuenta, partos con injurias. Y por último, en un niño postnatal, en las primeras horas de vida, puede generar hipoglucemia o hipocalcemia. Ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito más en profundidad de cada una de estas. Con respecto al feto, nombramos las malformaciones. Están presentes las malformaciones de 2 a 4 veces más que en la población general en estos embarazos en particular. Esto lo que no quiere decir que tengamos este porcentaje aumentado, digamos, de las malformaciones congénitas, sino que muchas veces son responsables estas malformaciones congénitas de los fallecimientos antenatales o los abortos, digamos. Podemos tener múltiples defectos. Entre los defectos del cierre del tubo neural tenemos anencefalias, mielomeningoceles, defectos del tubo digestivo,
que están descritos microcolon y síndrome de Davis, que se dan como obstrucciones que resuelven con tratamiento clínico, o sea, médico. Cardiopatías congénitas, que se dan en un 1,7% y son las que más frecuentemente tenemos en la población general. Transposición de grandes vasos, coartación de aorta, CIA, CIB. Alteraciones musculoesqueléticas, como síndrome de regresión caudal, también que puede cursar con siringomielia, que está ahí en una de las imágenes, que se dan de un 0,2 a un 0,5%. También se ven arterias umbilicales únicas en un 4%, y anomalías vertebrales o polidactilias y pie equinovaro. El principal mecanismo implicado en la etiología de las malformaciones congénitas, como ya mencionamos, es la hiperglucemia. Y sobre todo en las primeras 8 semanas de vida, donde comienza la organogénesis. Pero además la hiperglucemia eleva los ácidos deshidroascórbicos que por inhibición de la mitosis celular en esta etapa de la gestación en particular actúan como teratogénicos. La prevención de estas malformaciones simplemente es un embarazo controlado y con una hemoglobina glicosilada menor a 8%, sería suficiente, digamos, con estos controles, con estos resultados, sería suficiente para evitar estas anomalías. Por otro lado, también en la etapa fetal, tenemos la desnutrición intraútero. Este es el percentilo menor a 10 para edad gestacional, son niños nacidos de término menor a 2,5 kilos, y está directamente relacionado con la disfunción placentaria que afecta a la microvasculatura, que reduce el aporte nutricional al niño. Y se da en un 10 a un 20%. Por otro lado, la macrosomía, que son niños que pesan más de 4 kilos al nacer o percentilo mayor a 90 para edad gestacional. Esta anomalía se da en un 9% de todos los niños que cursan un embarazo de una madre diabética insulinorequiriente. Está directamente relacionado con el hiperinsulinismo, como ya vimos. Tienen una fase digamos, fenotípica particular, tiene un aspecto pletórico, una fase cushingoide, panículo adiposo aumentado de tamaño, o sea, abundante, hipertricosis en rostro y pabellón auricular, abdomen globoso, e incluso pueden cursar con algún grado de hipotonía al nacer que recuperan con las primeras horas de vida. Durante el parto, y directamente relacionado con las macrosomías, tenemos los traumatismos obstétricos, que estos se dan por ser partos prolongados, dificultosos, con distocias de hombros. Están descritas las fracturas de clavícula, fracturas humerales, lesiones de plexo braquial y parálisis diafragmática incluso, pero estas se dan solo en un 1,3% y generalmente son embarazos que no tienen buen seguimiento y control. Por otro lado, la prematurez, que se da en un 6,9%, que está asociada en general a otras complicaciones o comorbilidades maternas, como es la hipertensión, la obesidad, la rotura prematura de membrana, embarazos de gestas masculinas y embarazos múltiples, o sea, gestas múltiples. Y la asfixia perinatal, que también está relacionado, más allá de lo que vimos, que los niños que presentan hiperinsulinismo y metabolismo aumentado tienen una asfixia fetal crónica, puntualmente en el momento del parto, estos partos prolongados y dificultosos pueden sumar, digamos, agregar otro factor a la asfixia perinatal. Por otro lado, los neonatos inmediatamente al nacimiento pueden tener 3 tipos de complicaciones con más frecuencia. Las complicaciones metabólicas, haciendo hincapié en la hipoglucemia, que solo se da en un 2,1%. El riesgo son en las primeras horas de vida, por eso son los controles que realizamos en las primeras horas de vida.
después vamos a ver el algoritmo de hipoglucemia, la última actualización, pero entre las 0 y las 4 horas de vida, hipoglucemia es un valor menor a 25 y con una mala prendida al pecho, si no, no se toma otro valor como hipoglucemia. Y la clínica es la que conocemos, ¿sí? De temblor, hipotonía, letargo, dificultad para respirar, llanto agudo y particular, apnea y convulsiones en el extremo de la clínica. Otra complicación que tenemos que descartar en las primeras horas de vida es la hipocalcemia, definida como un calcio sérico menor a 7 miligramos decilitro, y una hipomagnesemia que se define como el magnesio sérico menor a 1,5 miligramos decilitro. Esto, la frecuencia de ocurrir se da en el primer día de vida, y es por eso que lo tenemos que descartar. La clínica es también similar a la anterior, irritabilidad, llanto y convulsión, que es rara. Otras complicaciones que son las cardiorrespiratorias, relacionadas al déficit de surfactante, que ya lo estuvimos mencionando, pero el hiperinsulinismo fetal retrasa la maduración pulmonar porque bloquea los receptores pulmonares de corticoides y inhibe las enzimas que sintetizan los fosfolípidos que componen el surfactante. Por otro lado, la miocardiopatía hipóxica, que sería la repercusión cardíaca de la asfixia que ya estuvimos comentando previamente. El diagnóstico va a ser clínico, ecocardiográfico, con una fracción de eyección disminuida y enzimas cardíacas elevadas. La miocardiopatía hipertrófica, que se da en un 8%, por eso es que tenemos que realizar la interconsulta con el cardiólogo ante un niño que nace de este embarazo en particular. Obviamente que sería un paciente para mayor control y tratamiento aquel que tenga la hipertrofia ventricular que afecte el tracto de salida del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la perfusión corporal. Estos niños con este diagnóstico tienen un pronóstico favorable y simplemente se van a ir de alta con una medicación y un control posterior con el cardiólogo. Y después las cardiopatías congénitas, por ahí la más temida, que es la transposición de grandes vasos, vamos a tener un nene que nace y va a tener clínica, o sea, va a tener cianosis desde el nacimiento. Entonces, la internación de ese nene no se va a discutir. Y por otro lado, las complicaciones hematológicas, que vimos que ya estuvimos hablando de la policitemia, la tenemos que descartar porque es más frecuente de manifestarse entre las 2 y las 6 horas de vida. Como vimos, es secundario al aumento de la eritropoyesis para compensar esa asfixia crónica intraútero. Las hipoglucemias, que además de lo que estuvimos mencionando, en lo metabólico, por el hiperinsulinismo cursado en el feto, acá lo menciono porque está directamente relacionado con la policitemia, es decir, que un mayor masa eritrocitaria va a consumir mayor glucemia, ¿sí? Bueno, la hiperbilirrubinemia, que se da en un 8%, y sobre todo cursa en los niños macrosómicos. El déficit de hierro, que va a ser por redistribución, también por la policitemia, mayor masa eritrocitaria va a consumir mayor hierro. Y después, también relacionado con la policitemia, que genera un estado protrombótico, la trombocitopenia, y con esta la predisposición a una trombosis en la vena renal. Esto también, el niño va a cursar con clínica, hematuria, insuficiencia renal y una masa palpable. Y a largo plazo vamos a tener una predisposición a un niño en la edad pediátrica a diabetes, pero más allá de su herencia por parte materna, se vio que aumenta un 11% la predisposición de diabetes cuando el padre es diabético también, y obviamente junto con la obesidad va a estar estrechamente relacionado con el estilo de vida que se mantenga en ese hogar, ¿sí? No solo la alimentación, sino también la actividad física que haga ese niño. Y con respecto al déficit neurológico, lo que se vio es que no es que está asociado a
ser hijo de madre diabético, sino al contexto y a las situaciones de riesgo que estos pueden atravesar. Es decir, a la asfixia, a las lesiones en el parto, a las parálisis, a las malformaciones, a nacer prematuro o de bajo peso. Creo que seguían los porcentajes, ¿vale? Bien. Bueno, uno de los estudios que ya nombró Vale, pero este estudio lo mencionamos en varias oportunidades porque está compuesto por 25.500 embarazadas de 19 países, entonces al tener un N representativo podemos trasladarlo, digamos, a la población en general. Y acá están los porcentajes que fui nombrando, más o menos con cada patología, pero fundamentalmente queríamos destacar que es la hipoglucemia, que es por la excusa que internamos a los nenes que internamos, que en realidad es un 2,1%, es un porcentaje bajo, y que en realidad no tendríamos demasiada, digamos, aval para seguir internando a estos niños. Bueno, entonces, cuando un niño, tenemos un niño con madre diabética, o la madre insulino requiriente, tenemos que tener en cuenta, más que nada, que la mamá pueda acceder a ese asesoramiento prenatal, que haya tenido un buen control, eso lo va a ayudar al feto a tener menos riesgos de complicaciones. Y en caso de tener un mal control y un mal control metabólico durante la gestación, va a tener mayor probabilidad de tener estas complicaciones. Y como dijo Luciana, la diabetes pregestacional va a tener más riesgo de generar todo lo que serían malformaciones congénitas, abortos espontáneos, por estar este entorno de mal control metabólico en el momento de la organogénesis. Y en las mamás que tienen diabetes gestacional mal controlada tienen más riesgo de tener el síndrome de estrés respiratorio del bebé transitorio, la macrosomía y las hipoglucemias. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la elección de la vía de nacimiento, parto versus cesárea. Bueno, la cesárea no es una indicación per se por ser hijo de madre diabética. Tiene sus indicaciones como cualquier otro niño recién nacido, en caso de patologías que requieran cesárea, la macrosomía fetal o la desproporción fetopélvica. Pero si no, no tendría una indicación exacta solamente por ser hijo de madre diabética. Nosotros en el momento de la recepción tenemos que contar con un médico, no tiene que ser un médico que tenga una preparación extraordinaria, sino que sea un médico que esté preparado para enfrentar cualquier emergencia como cualquier niño que nace. Poder contar, estar preparado por cualquiera de esas complicaciones que tenga al momento del nacimiento. Tiene que tener una exploración física, un examen físico completo al momento del parto y en las primeras 12 horas de vida para descartar alguna normalidad. Y acá nos van a dividir dos grandes aguas. El bebé que nace y tiene en la exploración física al momento de nacer y en las primeras zonas normales, y el niño que ya tiene una patología que puede ser diagnosticada previamente o en el momento del nacimiento. El niño que nace con un examen físico normal, bueno, la idea es, que se propone en todos lados es internación conjunta con la madre, debido a que a este bebé no tiene ninguna indicación para estar separado de su madre, y estando internado con su madre va a poder hacer una como transición al medio extrauterino mucho más fisiológico y más acorde. En las primeras horas de vida nosotros vamos a tener que tener un control clínico y un control de laboratorio. En el control de laboratorio vamos a contar con un control de dextro a las 2, 4, 6, 12 y 24 horas, y todo esto dependiendo de los valores que vaya teniendo el niño y si requiera alguna otra intervención, si tenemos algún valor patológico. Y a las 2 horas vamos a tener un control de hematocrito, calcio-glucemia, y en ese momento vamos a sacar un grupo de factor para tener para el niño, por si en algún momento tenemos que sacar, por ejemplo, una bilirrubina en caso de síntomas. Y en caso de síntomas que había nombrado Luciana, también pedir a un magnesio.
y en las primeras 24 horas 48 el niño antes de alta tiene que tener una evaluación cardiológica para descartar alguna de las malformaciones cardíacas que fue nombrando durante lo que iba hablando Luciano. En el caso de que nosotros tengamos un niño que tenga en el examen físico algo patológico, ahí está justificada la internación, igual que los niños que tengan un diagnóstico prenatal de hipertrofia miocárdica o en alguna otra patología cardíaca, y las complicaciones inmediatas, como por ejemplo el distrés respiratorio, si no es transitorio, o en el caso de que el niño requiera alguna otra, por ejemplo, alguna intervención por la hipoglucemia que hace. Lo principal es tener en cuenta es evitar los daños iatrogénicos. En uno de los estudios que se hizo en el Reino Unido, que fue multicéntrico, fue nombrando todos los errores que fueron haciendo frecuentemente que aumentaban esta diatrogenia médica. Una de las cosas era esto de admitir a los niños en las unidades neonatales por rutina, solamente por ser hijo de madre diabética insulino requiriente. También suplementar la lactancia materna o suspenderla directamente y ponerle alguna otra complemento o algún suero. El retraso del contacto piel a piel y el retraso de la alimentación precoz, que esto, como dije, va a hacer que el niño no pueda hacer esa transición de la parte de donde viene intrauterino a extrauterino, la mala gestión del control de temperatura, y otra de las cosas que también nombraba era el análisis de la glucosa antes de lo previsto. El niño de por sí va a tener un tiempo para poder equilibrar todo este cambio de estar dentro del útero a estar fuera y poder regular él mismo su glucemia. Y eso se da a las 2 horas de vida. Previamente vamos a poder encontrar valores bajos, que tampoco son alarmantes, pero eso también puede ayudar, a eso también implica que nosotros, si tenemos un valor antes de ese momento, nosotros tengamos que hacer un montón de acciones que son innecesarias, como por ejemplo, internar al niño, ponerle un suero o hacer alguna corrección. Bueno, con respecto a la intervención conjunta, ¿querés seguir, Vale? Lo que queremos estimular es que el niño se interne con la madre, que comience con lactancia materna precoz desde el nacimiento. El contacto piel a piel, que ya lo mencionó Vale, pero va a generar una mejor transición. Los controles habituales que requiere un recién nacido, ¿sí? Nadie dice que va a estar solo desde que nace con la madre, si tuvo una cesárea y no se puede movilizar, obviamente vamos a tener que estar pendientes y atentos de esa situación como todas las cesáreas, pero particularmente en ellos, sabiendo que puede haber alguna situación de hipoglucemia, los síntomas que estuvimos comentando, tenerlos en claro, y estimular a que esa madre alimente precozmente al niño. Y después los controles de laboratorio, que van a ser a las 2 horas de vida, los que ya mencionó Vale, que son la glucemia, el calcio, el hematocrito, el grupo y factor, y un primer dextro capilar, que también lo vamos a tener que registrar. Lo que proponemos con este Ateneo también es una planilla para dejar en sala 8, en internación conjunta, donde va a tener los datos del niño, nombre, apellido y el número de identificación, la fecha de nacimiento y la hora, y a partir de ese horario de nacimiento, a las 2, 4, 6, 12, 24 horas, los correspondientes controles. A las 2 horas es la extracción de sangre con todos los datos que ya hablamos, el hematocrito, calcio, grupo y factor y la glucemia, y deberíamos anotar el valor del dextro capilar, cualquier observación que sea necesario, no sé, por ejemplo, que se le avisó a la doctora Calandra el valor, si es necesario, o cualquier otro comentario que sea importante registrar en ese casillero, la firma del enfermero que va a tomar ese dextro capilar, y obviamente nuestra firma para comprometernos todos de la misma manera, ¿sí? Y no sé qué sigue, ¿vale? Bueno, y después, ¿qué hacer con estos valores?
lo que pusimos fue el algoritmo de la última actualización de hipoglucemia, como para que todos manejemos los mismos valores y que no nos asustemos, digamos, por decirlo de alguna forma, con estos valores. Los pacientes que tienen algún tipo de síntomas que vimos con un dextrocapilar menor de 40, en realidad sería de laboratorio, menor de 40 miligramos de cilitro, este niño nadie discute que requiere un aporte endovenoso, o sea, una internación en servicio de neonatología y un aporte endovenoso de dextrosado. Todo paciente asintomático que tenga, que sea recién nacido, menor de 4 horas, tenemos que manejar, el valor de corte es 25. Con este 25 lo que tenemos que asegurarnos es que el niño se alimente correctamente y volver a controlarlo. De vuelta, por supuesto, si en los próximos controles este valor es de 25 o menos, recurriremos a la internación y al aporte de dextrosado endovenoso. Y el niño que tiene entre 4 horas y 24 horas de vida, el valor de corte es 35. Con este valor se insiste con el aporte enteral y de persistir este valor bajo, se internará y se aportará endovenoso la glucosa. Y bueno, las conclusiones que nosotros sacamos a partir de toda la lectura que tuvimos, que en verdad lo que pudimos recabar es que muchos trabajos recalcan esto, de la necesidad del niño estar en internación conjunta con la mamá. Que es indiscutible que la diabetes en el embarazo va a exponer a ese feto y al neonato a tener resultados adversos, tanto a corto plazo a largo plazo, es indiscutible. Lo importante es saber la probabilidad que tiene este nene, empezar, tener una buena prevención a estos problemas, poder estar siempre atentos y un paso antes para solucionar esos problemas o esos potenciales problemas que tiene el niño para un control glucémico adecuado. Evitar estas internaciones innecesarias, porque vamos a hacer iatrogenia, vamos a generar efectos no deseados, como dijimos, la separación del binomio, el retraso de la lactancia materna, las internaciones prolongadas, internan niños que están muchos días internados porque se le pone un suero, porque no se le puede bajar, o sea, toma un tiempo y el niño se expone a un montón de factores externos indeseados. Y esto, como dijimos, el niño sin patología y examen físico normal no tiene indicación para la internación. Y además concientizar los posibles efectos adversos que hará que el equipo médico y tanto los médicos como las enfermeras estén atentos y alertas cuando nosotros tenemos un niño de hijo madre diabética. Nosotros notamos también en algunos estudios que queríamos recabar, es que hay muy pocos estudios que hablen de la hipoglucemia del niño en cuanto a los efectos de decir, bueno, vamos a internarlo y le vamos a poner un plan, porque el porcentaje es muy bajo. Nosotros tenemos 5.000 madres que están embarazadas y van a tener sus hijos en nuestro hospital. Si tenemos en cuenta los porcentajes que arrojó la SARDA en los últimos años, que exceden de un 5 o un 10%, vamos a tener 100 a 500 mamás que tengan algún problema en la regulación de la glucemia. De eso vamos a tener un 10% que va a requerir insulina. O sea que vamos a tener 10 mamás a 50 mamás. Y de esos, tenemos un 2% nada más de niños que van a tener hipoglucemia. Entonces va a ser un 0,2 a 1% anuales de que nosotros, de niños que vamos a tener con hipoglucemia. Así que es un porcentaje bastante bajo y tenemos un porcentaje bastante alto en lo que sería internación sin justificación. Y eso es lo que nosotros queríamos traer a colación y a discusión en este Ateneo. Esta es la bibliografía que utilizamos para realizar el Ateneo. Y muchas gracias por escucharnos. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, acá sobre la discusión somos unos cuantos.
Así que lo que quedaba creo que pendiente era lo del control de la ecografía en los hijos de madre diabética e insulinos requirientes, que se planteó con Andrea, y ella lo plantea hacerle la ecografía previo al alta. En el horario de las 11, dijo Andrea, ¿no? Si en el supuesto caso quedábamos en esta situación, que a ella le parecía correcto, y que se me enviara al niño previo al alta para hacerle el ecocardio, y que ya si cualquier cosa, bueno, obviamente si había alguna patología que ella veía, lo internaría. O sea que, bueno, en resumidas cuentas, el niño que nosotros interpretamos tiene que ser internado es aquel que tenga un diagnóstico prenatal de una malformación, sea cardíaca u otra, aquel niño que cuando nace se le encuentra una malformación, o el niño que luego de haberle hecho los laboratorios, alguno de esos laboratorios da patológico, ya sea el hematocrito, la glucemia, el calcio, lo que sea. Eso es lo que sacamos en conclusión después de la búsqueda. Así que el punto sería, bueno, que está Miriam también, ¿no? Sí. Que, bueno, se puedan intentar ver si se puede uno poner de acuerdo, porque, bueno, definitivamente creo que es beneficioso. No creo, no sé si alguna de las enfermeras de abajo quiere hablar, pero no creo que traiga mucho más trabajo, porque como dijeron las chicas, no son tantos, pero bueno, sería bueno, por eso las invitamos también para que ellas también digan a ver qué les parece, si les pareció complicada la planillita. O sea, creo que el control es el mismo que el de cualquier niño, al cual le tienen que hacer el control de glucosa, pero bueno, como ellas, si quiere alguna de las chicas quiere hablar, ahora Angie, es tu momento. ¿Las destrabás, Juli, o soy yo? Ahí va. Cualquiera de las dos pueden hacerlo. Puede destrabarse cuando quiera. ¿Se puede trabar sola? No están silenciados, sí. Ah, perdón, es que tengo trabada la pantalla yo. Quedaron Ahí dos fijos. Gaby Pereira está preguntando por la planilla, creo. La planilla. Sí. Le pareció fácil, fácil. Que le pareció fácil. Esta planilla quede en la parte donde nosotros hacemos el control del niño, no hacerle una historia aparte, salvo que lo requiera por, como dijo Sandra, alguna patología o algo que nosotros tengamos que hacerle algún estudio. Y pensábamos que esa planilla después fuera incorporada cuando el chico se va de alta a la historia clínica de la mamá, ¿no? O sea, como para tener un aval legal de que se le hicieron los controles, que los laboratorios fueron normales, ¿no? Por una cuestión legal en particular de ese niño, ¿no? El control del eco y todo eso. Y dejarlo constatado en la libreta para que el pediatra que lo siga tenga todo escrito. Sí. Obvio. Perdón, no tengo cámara, chicas. Una consulta. ¿A este bebé no se le abriría historia clínica por todas las interconsultas y los laboratorios? No, porque es como el otro hijo, cualquier otro niño al que le hacemos el bajo peso, ponele que le hacemos hematocrito y glucosa. O el Chagas. Lo único que tiene, claro, lo único que tiene es la eco, pero que sí. Por eso hicimos una planillita como para que quede puesta en la historia clínica de la madre, firmada por el médico y que tenga el aval con los laboratorios. Me parece, no sé, creo, es mi pensamiento, o sea, discutámoslo. Es como una historia innecesaria, me parece, porque si el chico al laboratorio le dan patológico, bueno, ya está, va para arriba. Por ahí se puede, perdón, Sam, por ahí se puede agregar evaluación cardiológica a la planilla, abajo de todo, que la adherimos a la historia clínica de mamá, entonces como que resumimos ahí todo lo que hacemos al que se queda abajo. Sí, la idea de la evaluación cardiológica es que se haga al alta, que el paciente se vaya de alta, ya con todo firmado, y vaya directamente a cardiología. Así quedamos con Andrea. Exacto. Salvo que ella piense que algo requiera que nosotros le evaluemos de vuelta o quedarse internado. Pero el examen físico. También para... Hola. La evaluación cardiológica se lo va a informar el cardiólogo a la mamá, le dará la hoja y el control que se le hizo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perdón, porque no entiendo mucho. La planillita no me pareció difícil. Creo que mis compañeras están de acuerdo por lo que escuché
que decían de Gaby. Y estoy de acuerdo con eso de que cuando hacen la eco, pero igual en el primer cuadrito decía los controles, los pedidos de laboratorio, la eco también la pusieron porque no me acuerdo si la vi. Ecocardio, ecocardio Solamente solamente. laboratorio. Bien, porque los que tuvimos se le hizo interconsulta con cardio, con electrocardiograma, y me parece que también le hicimos ecotransfontanelar. Sí, le hicimos historia y todo, Angie. Me parece que sí, también lo habíamos hecho. El ecocardiograma no sería necesario en un hijo de madre diabética, salvo que tenga alguna otra cosa como mamá con consumo o algo. Solamente últimamente, cuando piden interconsultas con cardio, desde cardio nos pidieron que le hiciéramos el ecocardiograma. No sé si ustedes lo habían pedido. No, en hijo de madre diabética, salvo que tenga alguna otra cosa. No específicamente, en general. Se los pide cardio, sí, yo sé, la chica, cardio a ustedes les pide siempre, no sé por qué, porque no todos los chicos necesitan, pero es como que la evaluación cardiológica lo engloban con es cosa de cardio, si la quieren hacer. Listo, no, pensé que era específicamente del bebé de madre diabética. Lo importante es el ecocardio. No me pareció complicado porque es un dextro y bueno, después es control de recién nacido, ¿no? Hay que estar un poco más atentos. Después, bueno, todo depende de cómo vaya el día a día, pero bien, linda la charla. Buenísimo. La verdad que es uno de mis primeros Zoom y estuvo linda. Bueno, nos alegramos, lo vamos a invitar a todos entonces. Le vamos a invitar en el próximo. Prometo portarme bien. Nosotros prometemos avisarte que hay gente que no es del servicio. No, gracias. Bueno, no sé qué piensan los médicos, si les parece bien o no. Me desmuteé. A mí me parece bárbaro, buenísimo. Se resume mucho y es muchos chicos que vienen internándose, no tienen patología, se los separa de la madre, arrancan con fórmula, es un quilombo y muchas veces están esperando el eco para irse y entorpece mucho el egreso pronto del hospital, digamos. Así que para mí es buenísimo. Y se le abre historia si tiene algo. Para mí tiene mucho criterio. Sí. Perfecto. Alfred. Hola Sandra, ¿cómo andan chicas? ¿Todo bien? Hola. Todo bien. Bueno, mirá, yo estuve anotando algunas cositas acá que han comentado las chicas, esto de 0 a 4 horas de vida con una glucemia de menos de 25 miligramos por ciento, considerarla como normal, me da un poco de escozor, pero son 29.000 pacientes que se han estudiado, 29.000 embarazadas. Yo apuntaría, aparte de los valores de laboratorio en la tablita que hicieron las chicas, reforzar los síntomas también, porque el hijo de madre diabética tiene muchísima cantidad de síntomas, desde un temblor a, a una rubicundez. Entonces, aparte de los controles de laboratorio, también habría que ver bien la parte de clínica. Indudablemente que si uno puede evitar la internación, es fundamental para que esté en contacto con su mamá. Pero ahí tenemos que tener un pilar en el piso, tanto de enfermería como de médicos, porque por ahí si uno cuida un poco ese recién nacido, puede llegar a tener complicaciones importantes. Creo que está muy bien lo que han planteado. Agregaría a esa planillita los síntomas más frecuentes, como para tenerlos siempre presentes. Bien. Pero esto está muy bien. Buenísimo. ¿Y qué otra cosa le ibas a comentar? Bueno, y lo del trauma obstétrico, eso hay veces que en el hospital, incluso también en privado, llegan mujeres a tener familia y sin un control previo, las sacan chicos de 4,5 kilos y hay veces que hay muchos traumas y no los más habituales. Hay veces que tenés una fractura de clavícula y hay veces que tenés una parálisis diafragmática que puede poner en peligro la vida del bebé, ¿no? Así que mientras más controles prenatales se hagan, mejor será. Sí. Bien. Bien.
Gracias. Gracias. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí. ¿Sí? Cuando hablaban de las glucemias de menos de 25, 35, son bebés que están en neo ya, ¿verdad? Nosotros no tenemos no. eso. Ah, no. El punto es saber si el chico es sintomático o asintomático. O sea, Claro, así los manejamos igual ahora, ¿eh? Sí, no, pensé que... Sí. No, pero pensé que había entendido mal, perdón. No. Es en aquellos chicos, o sea, depende de que tenga síntomas o no. Si tiene síntomas es 40. Si no tiene síntomas, uno le da como un paso más, ¿no? Tiene 25, bueno, yo hago una intervención y le saco uno nuevo. Si vuelve a dar, lo interno. ¿Sí? Es el algoritmo que usamos. ¿Con 25 estaría en sala? O sea, usted hace el control y si da 25, 35... Sí, porque es el niño que no tiene un síntoma, es el asintomático. Claro. Es lo mismo que hacemos Claro. ahora, Angie. Que listo, tiene menos de 4 horas no, de vida. Porque hoy, hoy tenemos Ese días que nene tenemos es... 15, 20 bebés, pero hay días que hay un montón de bebés, te imaginas que No, con por eso, pero control... es el mismo chico ese que ustedes llaman y uno le dice, ponelo al pecho y sacale en media hora una glucemia nueva, un dextro nuevo. Es ese nene, el sanito, el que está divino. Está bien, no, o sea, no El otro modifica, se ¿no? interna. Claro, porque estamos hablando de que está bien que hay días que tenemos 15 bebés, pero hay días que también tenemos 40 bebés, y hoy en día estamos con el personal medio ajustados. Imaginás que si tengo que controlar un bebé en esas condiciones, estaría media complicada. Claro, es que en realidad en ese chico lo que tenés que hacer es lo que harías con cualquier otro que queda abajo, que es ponerlo a la teta y en el bajo peso ponerle. Lo que estamos haciendo ahora normalmente. Exactamente, ninguna cosa más. Y sí, Listo, realmente necesita Si una te viene mal de nuevo, se interna. Claro, se interna. No va a ser mucho tiempo el controlar hacia el chico, porque como es está en alto riesgo de hipertipoglucemia, sube. Exacto. La idea esta es que estemos comprometidos ambos, o sea, ustedes y nosotros, y ese bebé que vos me avisás, el médico de guardia tiene que estar más atento y verlo, así que en eso no sé quién hay... está hablando porque no entiendo mucho la cosa. Vale. Pero sí, a mí lo que me preocupa es que si estamos con mucho trabajo y encima tenemos que controlar a ese bebé que está entre 25 y 40, se nos complica, ¿entendés? Es como un riesgo también para nosotros y para todos, ¿no? El punto es que en este paciente en particular, si el valor da bajo, no se espera bajo, sino que se interna. Se interna directo. Porque ese es el punto. Sí, está bien. A mí me gusta esto de trabajar a conciencia entre ambos, ¿no? Yo te llamo, te digo, no, es que sí, la idea es esa. Listo. Sí. Esa es la consigna, que todos estemos comprometidos con lo mismo. Sí, está bien, por eso me gusta aclararlo. Perfecto. Para que te quede bien prolijito, ¿no? Maravilloso. Listo. Bueno, no sé, después lo valorarán ustedes, pero bueno, esa es la propuesta. Así que o sea, estamos lo importante es tratar de... Según lo que dijeron las chicas, es como un número necesario a tratar como de más de 5.000 o 10.000 para enganchar a uno. Estamos poniendo un plan y internando a... Exacto. En todos los estudios que vimos, te decían, ponele, el 2% tiene hipoglucemia, pero no pueden cuantificar cuál necesita intervención porque es el nene tan pequeño que es insignificante. Sí, bueno, eso encima es nuestro gran problema con las glucemias. Exacto. Como todos los ateneos en donde uno intenta generar algún tipo de modificación, después le vamos a mandar a Miriam las recomendaciones que salen de esto, y después, bueno, valorarán ustedes el hecho de que esto se haga posible o no. Sería importante que traten de ponerse de acuerdo porque así no se generan disquisiciones en las distintas guardias, ¿no? O sea, si se decide que sí, o si se decide que no, y siguen internándose, pero como para que no haya después discusiones, porque a veces surgen esta problemática, ¿no? Uno plantea una determinada cosa, interpreta que eso se tomó como que se va a hacer así, y después la cosa no sucede y se crean situaciones conflictivas entre las partes. Así que nosotros vamos a mandar la recomendación y después, bueno, Miriam y ustedes decidirán si lo toman para continuar o no, qué sé yo.
Sí, Sandra, de hecho ya se han hecho con pacientes, Sí, claro. ya no se han internado, se han quedado en el piso y los hemos controlado. Exacto, ya van. pero La semana pasada fue uno, pero antes también había sido No, otro, o hace por 2 ahí se semanas internaba, ya pero no estaba. se le ponía suero. En estos Sí. 7 días, si no me equivoco, tuvimos 3. Exacto, Sí, pero esto, por eso se planteó hacer el Ateneo, porque era más de personal que de una conducta del servicio, porque hay algunas guardias que no querían hacerlo. Entonces, creo que uno tiene que tomar determinadas conductas y mantener la conducta del servicio. O sea, si el servicio decide que este paciente va a estar abajo, no importa si yo no estoy de acuerdo, tendré que buscar la bibliografía necesaria para refutar, por lo cual nosotros 30 personas nos pusimos de acuerdo para mantener una determinada conducta, porque si no es conflictivo en el momento. Eso es lo que digo. Sé que las chicas lo estaban haciendo, sé que algunos médicos de plata estaban de acuerdo, pero otros no. Entonces ese era el fin, ¿no? Tratar de ponerse de acuerdo y bueno, creo que la única manera Por en eso, esta... lo ideal es siempre tratar de hablarlo antes de implementarlo, ¿no? Obvio. Sí, Por supuesto. Claro, buscar el consenso del resto de los médicos Tal cual. del servicio. Eso está Sí. bueno, hablarlo antes para que después nadie se pueda ir para atrás y todos Exacto. cumplir con lo mismo. Exacto. Sin la llevarlo semana- afuera. Es la idea. En la semana en los que se fueron internando fueron decisiones de las distintas guardias que lo decidieron, no partiendo de esta, digamos, ni de este Ateneo ni nada, sino como que fue surgiendo. Es una inquietud que me parece que surgió hace bastante de todos. En el servicio. Hace rato que vienen todos. Sí. Al menos la mayoría. Y lo que pudimos ver es que tuvieran controles de glucemias muy buenos esos bebés, al estar con la teta y con más control. Exacto. Sí, nos ha pasado que hemos internado y sin suero y también han tenido, y se han ido rápido porque se les han hecho todo rapidito para que bajen y ya era un previo a esto, así que yo creo que va a tener buena aceptación. Yo hago una consulta. Los valores de hipoglucemia, de esa tabla famosa de Kornblath que habíamos visto en la residencia, no hace mucho, ¿qué pasó? O sea, además de eso que cambió de las menores de 4 horas de vida, asintomáticos, o sea, que se toma 25, que siempre con factores de riesgo, por ejemplo, este hijo de madre diabética se toma menos de 35, la hipoglucemia. ¿Ya es obsoleto la tabla de Kornblath? Este es el consenso del CEFEM. Actualización. El año pasado. Yo creo que lo que decía o sea que ahí, ahora con los factores de riesgo. lo que decía ahí es que de 25 a 35 eso es una intervención. O sea, que está tomando como menos de 35, o sea, pero te dice como que 25 a 35 tenés ese changüí de hacer una intervención y esperar. Eso interpreté yo. Tipo, darle una leche por... Claro. No, darle una leche, Una no, teta. ponerle el pecho. Un gelcito de dextrosa en la teta. Pecho. Viene el problema de la Un poquito policultura de después. sacarina. No le sale una gota. No le sale una gota a la mamá, ¿y qué hace? Bueno, Vivi dice, Ahí eso va, hasta va. que esté instalado. Ahí va, lo hace. Lo importante es que sea interdisciplinario, todo lo nuevo da incertidumbre. Vivi Porking. exactamente. El punto... Creo que es la parte más... Quiero hacer una vulnerable. consulta. No me sale la cámara. Bueno, soy Paola, la china. En el caso que ese bebé hizo los controles abajo y de repente sube a neo porque comienza a ser sintomático, ¿subiría con la planillita? Sube con la planilla que se incorpora a la historia clínica. Exacto, así nosotros también seguimos con la misma planilla. Digo, por los ¿Qué lo haces controles. con el aneo? Supongo yo. Nosotros nos manejamos como en la neo, como pensaba que ahí como tiene controles ya Sí, establecidos claro, estaría bueno para que se siga esa misma planilla en cuanto a los controles. Sí, buenísimo. Para que después no haya controles excesivos, porque si no, viste que a veces los pinchan, porque piden uno a la media hora, piden uno a la hora, piden uno, y el bebé está todo pinchado. Digo,
entonces estaría bueno por ahí tener también el mismo criterio de los controles horarios de la glucemia. Sí, el tema por ahí, China, es que si se va a internar, es el nene que requiere más controles, por ahí. Por eso, por ahí pienso si hay alguien, si se puede adaptar a algún tipo de planilla, o seguimos haciendo eso, ¿no? Los controles según la indicación. Claro. Sí, va a ser según la necesidad ahí. Perfecto. Yo digo, para no confundir después el tema de la planilla con... No, está bien. Esa planilla se adjuntaría a la historia clínica. Exacto. Claro. Hola. Nosotros teníamos una planilla que se usaba antes, cuando empezaron a pedir los controles de glucemia, que, a ver, la semana pasada, en una de las cesáreas, que fue creo que en Navarrete, y empezaron con los controles 2, 4, 6 horas, 12 horas. El tema del horario de cada 2 horas, a las 2 horas, a las 4 es de acuerdo al horario de nacimiento. De nacimiento. Bien, o sea que cuando es 12 horas es del nacimiento. Y nosotros estábamos hablando en la planillita que teníamos, porque antes era control por turno. Claro. ¿sí? Claro. No, Hasta ahora veníamos haciendo eso, a las 2, a las 4, a las 6 y a las 12 horas, salvo que el neo nos pidiera algo más. Exacto. Claro, por eso incorporamos esa planilla nueva, el horario, por ejemplo, de nacimiento, para que no haya confusiones. Tenemos todo a mano, digamos. Sí, no, me parece perfecto. Hoy estábamos con Nieves hablando sobre ese tema, de que había que modificar la planilla, pero bueno, si ustedes ya la tienen, calculo que ya eso se solucionó. Buenísimo. Por el comentario de los pinchazos, ¿no? Bárbaro. Bien, bueno, no sé si quiere alguien agregar alguna cosilla más. Lorena Tiberi dice, muy buena charla, estoy de acuerdo con el seguimiento en internación conjunta. Después Buenísimo. Un par de personas pusieron muchas gracias. Feli, bueno, Sebastián García estaba poniendo cosas. Algo te estaba poniendo. María, bueno, Feli, buena la exposición, muy claro todo. Y Gaby Pereira, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, Bueno, gracias por la invitación y hasta la próxima. Todo muy lindo. ¿sí? Bueno, el próximo Ateneo, que es en noviembre, va a ser de la parte de emergencia cuando hay un error del metabolismo, ¿sí? Así que ya con estos temas que dimos este año, nos quedamos sin los temas que habían solicitado. Así que si quieren ir pidiendo algún temario, alguna temática que tengan ganas de que se repase, si alguno de los médicos de planta tiene ganas de presentar alguna cosa, también no hay ningún problema, y si no lo quieren y quieren que lo busquemos nosotros, pido temas para seguir pasando revista. Así que cuando quieran, mándenme temitas. Y bueno, dicho esto, no sé. ¿Qué es eso? No sé, Es un celular que está vibrando. Apagalo. Bueno, chicas, muy bueno. Acuérdense que este Ateneo va a estar en YouTube para el que no llegó, para el que llegó después o el que quiera verlo de vuelta. Así que ahora yo después les paso el link cuando lo suba. Bueno, bárbaro. Bueno, buenísimo. gracias. Bueno. Hasta luego. Chao, Alfred. Gracias, Nos chao. vemos. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao.